veces poder venir con ustedes a estudiar juntos la palabra. Hubo por ahí unos ajustes y me enviaron a mí, mi hermano Miguel, mi hermano Heriberto, pero estamos aquí para servirles. Voy a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu benignidad, Señor, porque nos has traído con bien. Te damos gracias por la vida de Sinaí, Señor. Y Padre, que usted le permita cumplir muchos años más. Padre, le ruego que quite toda distracción en este momento, que nuestro corazón y nuestra mente estén enfocados en la predicación de su palabra, en su palabra, Señor. Señor, Pablo nos lleva ahora a la parte práctica de la carta a los Colosenses, Señor. ¿Cómo aplicar todo lo que nos ha dicho atrás, amado Dios? Gracias una vez más por esta oportunidad, Señor, de poder compartir su palabra, de estudiar con mis hermanos su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como ya lo mencioné, Pablo ahora nos lleva a la parte práctica de la carta a los Colosenses, capítulo 3. Ya nos dio la doctrina en los primeros 2 capítulos. Es algo que Pablo hace en sus cartas, como en la carta a los Romanos, los primeros 11 capítulos nos habla de doctrina. Y a partir del capítulo 12 vienen los imperativos. Lo mismo hace en la carta melliza a los Colosenses, la carta a Efesios, los primeros 3 capítulos habla de doctrina, posteriormente nos habla de la práctica. ¿Cómo aplicar eso? Bueno, pues Colosenses no es la excepción y Pablo nos lleva ahora a esta parte práctica de la carta a los Colosenses. Y quiero introducir como preámbulo a nuestro sermón, quiero mencionar lo siguiente. El Salmo 110 es uno de los pasajes citados con mayor frecuencia o citado con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. El Salmo 110 habla de la exaltación de Cristo y de Cristo como un sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Recuerdas? Por ejemplo, Pablo cita el Salmo 110 en Romanos capítulo 8, verso 34, señalando que Cristo intercede por los hombres, intercede delante de Dios por los suyos, por los hombres. Primera de Corintios 15, 25 describe la soberanía de Cristo sobre sus enemigos, citando el Salmo 110. Marcos, de hecho el mismo Señor Jesucristo se aplica al Salmo 110 cuando está con los fariseos, ¿recuerdas? Marcos, Lucas, Pedro y el autor de Hebreos recurren al Salmo 110 para acentuar el dominio sobre todo poder contrario a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pues Pablo, ahora aquí en Colosenses capítulo 3, verso 1, cita de nueva cuenta el Salmo 110 para hablar de Cristo que está sentado a la diestra de Dios. ¿Recuerdas que ya nos describió quién es Dios, quién es Cristo, perdón, en el himno que estudiamos? De hecho, nos tocó estudiarlos, 2 sermones. Ya nos dijo que Cristo es la imagen misma del Dios invisible, que es el creador, que es el primogénito de toda creación, que es el primogénito de entre los muertos. Y ahora Pablo, aquí en el capítulo 3, nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Debido a eso, ahora le dice a los creyentes en Colosas, pero también a nosotros, que debemos vivir de acuerdo a esa nueva humanidad que hemos recibido, de acuerdo a esa nueva vida. Ya Pablo nos dijo en Colosenses 2, 14, 2, 11 y 12, perdón, Colosenses 2, 11 al 15, que hemos sido circuncidados, una circuncisión no hecha a mano, es decir, una circuncisión espiritual. Hemos sido ya despojados de la esclavitud al pecado. Después utiliza la palabra bautismo para referir que hemos sido sepultados con Cristo, que nos hemos identificado con la muerte, con el sufrimiento, con la sepultura y con la resurrección del Señor Jesucristo. Pues ahora Pablo amalgama de manera perfecta los capítulos 1 y 2 con los capítulos 3 y 4, porque Pablo dice, ¿cómo voy a aplicar la doctrina a mi nueva vida en Cristo? Ya que Cristo está exaltado a la diestra de Dios, ahora nosotros debemos vivir una nueva vida, la nueva vida que ya hemos recibido. Espiritualmente nos identificamos con Jesucristo en su resurrección. Así que Pablo va a decirnos ahora cómo debemos vivir esa vida. ¿Cómo debemos vivir esa vida? Vamos a estudiar hoy Colosenses 3, 1 al 11. Y he titulado la predicación, Doctrina de la unión con Cristo. Exigencias de mi nueva vida en Cristo. Doctrina de la unión con Cristo.
Exigencias de mi nueva vida en Cristo. Y Pablo entonces ahora nos va a decir cómo aplicar el apartado doctrinal con la parte práctica, con la parte parenética, con la parte ética de nuestra vida en Cristo. ¿Cómo lo vamos a aplicar ahora? Voy a leer el pasaje y después voy a orar nuevamente. Dice Colosenses 1, Colosenses capítulo 3, versos 1 al 11. Estamos ahí, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3, 1 al 11, doctrina de la unión con Cristo, exigencias de mi nueva vida en Cristo. ¿Cuáles son las exigencias de mi nueva vida en Cristo? Y he dividido el pasaje en dos encabezados, versos 1 al 4, busca las cosas de arriba. Ahora veremos cuáles son las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Y segundo encabezado, mortifica al hombre viejo, versos 5 al 11. Dos encabezados, fácil de memorizar. Busca las cosas de arriba, versos 1 al 4. En segundo lugar, mortifica al hombre viejo, versos 5 al 11 de Colosenses 3. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo ahora? Pablo empalma lo doctrinal con lo práctico. Capítulos 3 y 4, pero vale la pena dar un repaso a vuelo de pájaro de lo que hemos visto en la carta a los Colosenses. Dice Pablo en el primer capítulo que hemos estudiado, que Pablo escribe una carta a una iglesia allá en Colosas, en una región de Asia, y esta iglesia se veía amenazada por enseñanzas heréticas. Seguramente esta iglesia la fundó un hombre llamado Epafras. Pablo no había tenido contacto con ellos, ¿sí? Con los creyentes en Colosas, pero los llevaba en oración. Capítulo 1, Pablo habla de acción de gracias por ellos. Pablo ora por esos creyentes. Pablo les presentó la persona de Jesucristo, capítulo 1, versos 15 al 20. Pablo habla de su sufrimiento. Y después ahí en el capítulo 2, Pablo inicia los primeros 7 versos hablando del interés por los creyentes en Colosas. Capítulo 2, 1 al 7. En ese mismo capítulo 2, Pablo advierte sobre las filosofías huecas, sobre estas filosofías, sobre estas vanas sutilezas. Pablo en ese capítulo 2 resalta la suficiencia de Cristo, completos en Cristo, Colosenses 2, 8 al 10. Y Pablo concluye el capítulo 2 hablando de los peligros espirituales y exhortándoles. Hemos visto esto, ¿verdad? Capítulos 1 y 2. Ahora, en el capítulo 3 ya Pablo pasa, y soy reiterativo en esto porque ahora entramos a la parte práctica. ¿Cómo debo vivir mi nueva vida en Cristo? ¿Cómo respondo el interrogante de qué son las cosas de arriba? ¿Cómo buscar las cosas de arriba? Y Pablo lo hace con diferentes imperativos o con varios imperativos. Buscad, poned, no mintáis, desechad. Lo va a hacer en estos capítulos 11. En estos 11 versos del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. ¿Cómo debo vivir? Pablo entonces concluye exhortando. De hecho, los capítulos, recuerden que
las cartas no estaban divididas en capítulos y versículos. Entonces, los primeros 4 versos del capítulo 3 están empalmados con lo anterior del capítulo 2, y después ya viene la nueva vida en Cristo, lo que debo evitar, versos 5 al 11, y cómo debo vivir, resto del capítulo 3, 12 al 17. Pero hoy nos vamos a centrar en los primeros 11 versos. ¿Cómo vivir mi nueva vida en Cristo? Hermano Oscar, ¿qué debo buscar? ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿A qué se refiere Pablo? Vamos entonces a nuestro primer encabezado. Busca las cosas de arriba, capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versos 1 al 4. Dice así Pablo, el Espíritu Santo guiando a Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Con esto introduje: Cristo sentado a la diestra de Dios, Cristo exaltado, Cristo muere, es sepultado, resucita, pasa su ascensión, y Cristo está ¿dónde? Exaltado a la diestra de Dios. Ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahora. Y dice Pablo, buscad y poned la mira en las cosas de arriba. Puede entenderse este verso 1. Ya que ustedes han sido resucitados juntamente con Cristo, dice Pablo, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Ahora, ¿por qué dice las de la tierra? ¿Cómo concluyó el capítulo 2? Si leemos ahí el capítulo 2, versos 16 al 23, con estas prescripciones que querían ser impuestas, ¿verdad? Dice Colosenses 2, 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí está una vez más esta verdad que dice en el 3.1, Colosenses 2.20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso Pablo dice, no sigan esas prescripciones que están tratando de aplicar o de poner encima los falsos maestros. No sigan esas prescripciones terrenales, porque si bien la ley a qué nos conduce fue como un ayo que nos llevó a Cristo, no es que Pablo esté desechando la ley, pero en Cristo todo ha sido hecho, ha sido recreado mejor. Cristo ha cumplido con eso. La ley, todas estas prescripciones, el día sábado, era algo que apuntaba a Cristo. Por eso Pablo está diciendo, Colosenses 3.1, ya no busquen las cosas de la tierra, sino busquen las cosas de arriba. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice buscar las cosas de arriba? ¿Acaso Pablo está pensando en buscar la luna, buscar las nubes, buscar el sol, buscar las estrellas? ¿Pablo está hablando de eso? No. Recordemos que en el contexto judío o para los judíos en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba Dios? Si hablamos en este tiempo y espacio, simbólicamente para los judíos, ¿dónde estaba Dios? O si nosotros pensamos, ¿verdad? Desde niños, ¿cómo nos decían? ¿Que Dios está dónde? En el cielo, ¿verdad? Entonces Pablo por eso dice, busquen, Colosenses 3.1, las cosas de arriba. Ahora, algo que soporta lo que acabo de decir. Cuando el Señor baja a ver la Torre de Babel, Génesis 5.11, y valga la redundancia, el Señor baja, ¿verdad? Por eso dice, busquen las cosas de arriba. Jehová bajó para ver la ciudad y ver la torre. Otro pasaje, Éxodo 24.9, cuando Moisés y sus acompañantes suben para ver a Jehová, ¿verdad? Entonces, en la mentalidad judía de Pablo, las cosas de arriba es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué son las cosas de arriba? ¿Qué proponían los falsos maestros? Ocuparse en cosas terrenales, reglas, dietas, días de fiesta. Y Pablo dice, busquen las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas cosas de arriba, hermano Oscar? Son las realidades divinas reveladas en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho,
Colosenses 3, 1 al 17 es todo el contexto. ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Qué debemos buscar? Fíjense cómo el mismo Pablo nos da la respuesta a partir del verso 12. Colosenses 3, 12. Estas son las cosas de arriba que los creyentes en Colosas y los creyentes aquí en esta iglesia debemos buscar. Vestíos pues, y esto refleja a nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Algo muy difícil para nosotros, verso 13. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué, hermanos? Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro hermano, aquí agrego hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Esto. Soportándonos, perdonándonos. Pero hay más, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. ¿A qué se refiere Pablo con buscar las cosas de arriba? A esto, hermanos. Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. De eso habla Pablo cuando dice buscar las cosas de arriba. No a los astros, no a la luna, no al sol, sino el carácter de Cristo. Ahora, a mí me encanta lo que encontramos aquí porque de alguna manera ya nos identificamos con Cristo. Como dice un teólogo del pasado, o como dijo un teólogo de apellido Kuhlman, Oscar Kuhlman, dice: el ya, pero todavía no. Hay realidades espirituales que ya estamos viviendo. Estamos de alguna manera con Cristo, hemos resucitado. Gálatas 2:20. Así que Pablo dice: no busquen las cosas terrenales. A los creyentes en Colosas, ya no sigan esas dietas, esas prescripciones, ya no adoren a los ángeles, refutando el gnosticismo también. Dice: busquen las cosas de arriba. Y hermanos, es una exhortación, es un imperativo el que encontramos aquí. No ciertas normas del mundo, no el horóscopo. He escuchado que hay hermanos en Cristo que aún leen su horóscopo en el TV y novelas, en el periódico. Pablo dice: no. Las cosas terrenales que ofrecían los herejes, en el fondo, ¿saben qué asomaban, hermanos? Religiosidad. Esas cosas terrenales asomaban religiosidad. Y ustedes y yo somos religiosos en potencia también. Cuando queremos agregar, digamos que otro mandamiento tras otro mandamiento tras otro mandamiento a la palabra de Dios. Somos religiosos en potencia, hermanos. Aún luchamos también con ello. Y Pablo dice: no más, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y es una exhortación, es un imperativo con el que el Pablo abre el capítulo 3. ¿Sí? Somos religiosos en potencia, por eso es mejor decirle al Señor: Señor, ayúdame a buscar las cosas de arriba. Ayúdame a perdonar a mi hermano. Ayúdame a soportar a mi hermana, que es tan difícil de soportar. Todos lo experimentamos, hermanos. Nadie está exento de eso. Aún tú y yo podemos ser difíciles para otros hermanos. Y quizás otro hermano le ora a Dios pidiéndole que pueda soportarte y que pueda soportarme. ¿Es esto cierto o no? Así que la exhortación que Pablo hace a los creyentes en Colosas y a ustedes y a mí, que Dios nos ayude a buscar las cosas de arriba. A buscar las cosas de arriba. Verso 2, hay otro imperativo ahí. Dice Pablo: poned. La idea del verbo es aspira. Verso 2, Colosenses 3, 2. Mantente pensando en las cosas de arriba. Que tu pensamiento esté centrado en algo concreto y no en las cosas de la tierra, dice Pablo. Cuando dice poner, es mantén tu mente
pensando en vivir esas cosas de arriba que ya explicamos. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, porque yo antes decía los frutos y uno de mis pastores me corrigió, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Dice Pablo: poned la mira en esas cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, hermano Oscar, ¿significa que debo olvidarme de toda responsabilidad, de toda ocupación? ¿No? ¿Significa que ya no voy a pensar en ir a trabajar? Voy a tratar de pensar en amar a mi hermano Néstor, a mi hermano Alex, a mi hermano Gus, a mi hermano, etcétera. ¿Significa que me voy a enfocar en eso y voy a dejar de trabajar? No, no, hermanos. Como un autor de apellido Robertson lo describe, creo que es excelente esta definición. Dice así la cita: el cristiano tiene que mantener los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Ahí donde tú estés, debes buscar estas cosas de arriba. Y repito esta cita de Robertson: el cristiano tiene que mantener los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Ya lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo allá en las bienaventuranzas, con un contexto de que nos da vestido y alimento todos los días, ¿verdad? Mateo 6, es más, ese versículo está en un espectacular camino acá. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. ¿Lo has visto ese espectacular que está en dirección, digamos, a México? Hay un espectacular que tiene este verso bíblico: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Lo que acabamos de decir: hacer las cosas de arriba, las cosas que agradan a nuestro Señor. Vivir vidas santas, hacer la voluntad de nuestro Señor. Colosenses 3, 1 y 2. Primer encabezado: buscar las cosas de arriba. Pero bueno, le podemos preguntar a Pablo: ¿por qué, Pablo? ¿Por qué nos dices que busquemos las cosas de arriba? O los creyentes en Colosas, verso 3, Colosenses 3, 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo Dios. Esto es maravilloso, hermanos. De una manera espiritual hemos muerto. Dice Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Voy a leer desde el 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, hemos sido despojados de esa esclavitud al pecado, sepultados con Él en el bautismo. ¿A qué bautismo se refiere Colosenses 2:12? Al bautismo del Espíritu Santo. Así que dice Colosenses 3:3. ¿Por qué debo poner la mirada? ¿Por qué debo mirar hacia arriba? ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El cristiano unido a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo en el momento que eres regenerado, esta identificación con Cristo que leemos en el 2:12, 2:20, el cristiano ya participa realmente de una vida celestial. Tú y yo ya participamos de una vida celestial aquí en la tierra. Y repito la cita de Oscar Cullmann: el ya, pero todavía no. Sí. Hemos resucitado con Cristo. Y mira, a veces pensamos, hermanos, cuánto luchamos día a día con el pecado, con nuestro propio pecado, ya no con el del hermano y la hermana, sino con nuestro propio pecado. Cuánto perseveramos, cuánto anhelamos estar con el Señor. Eso debemos anhelar siempre. Y esta gran verdad debe alentarte a decir: tu vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Es una verdad, hermanos, es una unión mística. Y místico no me refiero a algo sobrenatural, sino es la vida de Dios en ti. Juan 17, es el Espíritu Santo de Dios habitando en ti. La persona del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, hermanos. Porque más adelante Pablo nos va a decir cómo debemos vivir en nuestro segundo encabezado. Pensar en esto es maravilloso. Continuamos entonces. Colosenses 3:3, estamos ahí. Una vez más, la carta melliza, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Participamos ya entonces de la vida espiritual, de la esfera celestial. Has muerto a tu antigua vida carnal, pero ahora tienes vida con Cristo y esa vida
está escondida con Cristo en Dios. Es una vida espiritual que trasciende, hermanos. Es una vida espiritual que va más allá de lo que podemos experimentar en esta tierra llena de pecado. En eso debemos pensar. Dice Pablo, pongan su mirada en las cosas de arriba, porque habéis muerto con Cristo. Porque aquí está la doctrina del título de nuestra predicación, la doctrina de la unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo, ¿sí? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos 6:2, estás muerto al pecado. En esta unión con Cristo estamos muertos al pecado. Así que recapitulando, resucitados con Cristo, escondidos con Cristo, y ahora algo maravilloso, seremos manifestados con Cristo en el futuro. Colosenses 3:4. Colosenses 3:4 dice así: seremos manifestados con Cristo en el futuro. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Mire, esto es maravilloso, hermanos. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Y dice Pablo, no nada más se queda ahí, ya participan de la vida celestial, pero hay algo más. Serán manifestados con Cristo en gloria. ¿A qué se refiere? La parusía, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pablo está hablando de la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su segunda venida. Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad que está diciendo Pablo? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque le veremos tal como Él es. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto está diciendo Pablo aquí. Busquen las cosas de arriba. ¿Por qué, Pablo? Porque esto refleja el carácter de Cristo en ti. Dice Pablo, primer imperativo, buscar; segundo imperativo, poner. ¿Por qué, Pablo? Porque habéis muerto con Cristo, has resucitado con Cristo. ¿Por qué más, Pablo? Porque serás manifestado en gloria en su segunda venida. Ahora, primer encabezado, busca las cosas de arriba. ¿Qué crees que nos va a decir ahora Pablo pensando en todo esto que acaba de mencionar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Aún deleitándonos en el viejo hombre? No, ¿verdad? Segundo encabezado, mortifica al viejo hombre. Pablo ahora va a darnos una lista de vicios, una lista de pecados, que seguramente, porque lo menciona, los creyentes en Colosas y que adoraban a otros dioses, y recordemos que los dioses romanos tenían ciertas prácticas como orgías entre hombres, orgías entre mujeres para adorar a dioses y a diosas. Así que Pablo ahora va a decirles que deben evitar ciertos comportamientos tocante al pecado sexual y al final avaricia, que la avaricia como que si abrazara a todos estos. Y después Pablo nos va a dar otros 5 con respecto a cómo afecta, cuando afecta la relación con otros hermanos, ira, enojo, etc. Y después del 12 al 17 nos va a enseñar cómo vivir la nueva vida en Cristo. Pero vamos a nuestro segundo encabezado. Mortifica al viejo hombre. Dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y la idea es mortifiquen. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo morir. Estamos en este cuerpo de carne aún, ¿verdad? ¿Recuerdas? Romanos 7, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo está diciendo, hagan morir, mortifiquen, consideren su cuerpo terrenal, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. El hombre viejo está sujeto al pecado. El hombre viejo, tu hombre viejo, mi hombre viejo tiende a las cosas de este mundo, al pecado. Pero Pablo dice, y es otro imperativo, hagan morir, mortifiquen a ese viejo hombre.
Y Pablo entonces empieza a hablarnos de estos pecados que dice que debemos mortificar. Reitero, el contexto de los colosenses, pecado sexual. Ujú. Dice ahí, primer pecado, este sustantivo, fornicación. La palabra en el griego es porneia y habla de toda clase de relación sexual ilícita, homosexualidad, zoofilia, etc. Pablo dice, hacer morir la fornicación, incluso relaciones sexuales fuera del matrimonio. En los términos del Nuevo Testamento, esto habla de un pecado sexual, todo tipo de relación sexual ilícita. Y escuchen lo que dice Pablo en Efesios 5:3. Ahí va un poco más allá. Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como os conviene a santos. Pablo dice en Efesios 5:3, ni siquiera la mencionen. O sea, no solamente no la practiques, sino que no la menciones como conviene a santos, Efesios 5:3. Primer pecado que dice Pablo al que se debe morir. Segundo pecado, impureza. ¿A qué se refiere Pablo? Contexto sexual, a malos deseos de la mente. Pensamientos que te llevan a pecar de manera sexual. Impureza, dice Pablo. Fornicación, impureza. Dice Pablo, evita esto, mortifica esto. ¿Y cómo lo hago, hermano Oscar? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Aquí está la respuesta. Mateo 5:19. Vamos a Mateo 5:19, por favor. Vamos a Mateo 5:19. Es esta lista que Pablo nos dice que debemos evitar. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Es 5:29, perdón. Mateo 5:29, ahí adelantito. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es un sentido hiperbólico, es una exageración. No está diciendo que te saques un ojo, que te cortes la mano, no. Si hay cosas que sabes que te llevan a este tipo de pecado, evítalas. Escapa de ellas, huye, como dice Pablo a Timoteo. Quita tu mano de ahí, del teclado, del mouse, del celular. Si tú eres tentado a caer en el pecado de la fornicación, en este pecado, dice el Señor, evítalo, evítalo. ¿Sí? Y la impureza son estos malos deseos de la mente, ese pensamiento que te lleva a pecar. Pablo dice, mortifiquen eso. Pasiones desordenadas y malos deseos que van de la mano. Regresamos a Colosenses, por favor. Colosenses 3:5, seguimos ahí. Colosenses capítulo 3, verso 5. Va de la mano pasiones desordenadas y malos deseos. Pasiones desordenadas y malos deseos. Esto connota lujuria sexual que se origina en nuestra mente. Sí. Connota lujuria sexual que se origina en nuestra mente. Pasiones desordenadas y malos deseos. Primera de Tesalonicenses 4:5. Vamos ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:5 utiliza ambos vocablos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 5. Dice así: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Primera de Tesalonicenses 4:5. No en pasión de concupiscencia. Aquí están las dos palabras. Continuamos entonces. Santiago 1:15 también nos dice que cuando de nuestras propias concupiscencias somos tentados. Siguiente pecado o vicio a evitar. Me llamó la atención que en varios comentarios le llaman pecado, pero también le llaman vicio. ¿Sí? Aquí está, avaricia. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera de Timoteo 6, porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero.
Ahora, ¿qué connota la palabra avaricia? Escuchen esto, por favor. Refleja un deseo por tener más. Refleja un deseo por lo prohibido. O sea, no nada más por tener más, sino que refleja un deseo por lo prohibido. Y ese es uno de los mandamientos, ¿verdad? Que está vigente. Éxodo 27, Deuteronomio 5, 21. Éxodo 20, 17. No codiciarás lo ajeno. Así que aquí la palabra que Pablo está explicando con avaricia es, miren hermanos, la avaricia es muy sutil. Porque podemos tener todo lo que necesitamos el día de hoy. Pero es cierto, ¿no?, que siempre queremos más. Y es muy sutil. Y creemos que me lo merezco, ¿verdad? Porque trabajo mucho. La avaricia es muy sutil. Ahora, los que quizás tenemos menos o vivimos al día, etcétera, también siempre estamos pensando o queremos lo ajeno. Si yo tuviera el carro que tiene el hermano. Yo tuviera aunque sea otro pisito como la casa que tiene este hermano. ¿Es esto cierto o no? Pablo dice, mortifiquen la avaricia. Mortifiquen la avaricia. Colosenses 3:1, busquen las cosas de arriba, como el Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren, hermanos, nosotros hemos entendido como matrimonio, y en el sermón anterior que nos dio nuestro pastor Luis Contreras, él decía que Dios nos lleva por sendas de justicia a donde Él nos quiere llevar, a donde Él nos quiere tener. No es casualidad. En Dios no hay casualidades. Como dice mi hermano Vidal, son diosidencias. Es la soberanía de Dios que quizás hoy estás batallando económicamente, quizás tienes que trabajar más duro, quizás tienes que ser un buen administrador, una buena administradora. Pero nunca quites de tu mente que Pablo dice, haz morir la avaricia. ¿Sí? Y es un imperativo, Pablo dice. Y esto engloba lo demás. ¿Recuerdas que lo dije? ¿Por qué? Porque cuando somos avaros o cuando queremos lo ajeno, estamos deseando lo que los demás tienen. Puedes desear la mujer de otro hombre, puedes desear al hombre de otra mujer, etcétera. Por eso la avaricia, dice Pablo, y concluye diciendo algo importante, que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque cuando somos avaros, cuando queremos tanto, nuestra mente se enfoca tanto en eso, que quitamos a Dios de su trono y entronizamos ahora a la avaricia. Y ahora se hace un ídolo para nosotros la avaricia. Por eso Pablo dice, mortifiquen eso. Fornicación, impureza, malos deseos y avaricia. Y dice Pablo, ¿por qué, Pablo? Porque es idolatría. Porque es idolatría. Quizás los creyentes en Colosas vivían esto, como lo dice Pablo más abajo. Ahora hay algo aquí, digamos, peor. Porque Pablo dice, versículo 6, Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo dice, mortifíquenla. Aquí cuando habla de hijos de desobediencia se refiere al hombre sin Dios. Romanos 1, 18 al 3:5, la culpabilidad del hombre. Pero, ¿cómo aplica a nosotros si nos empeñamos en vivir en estos pecados? La disciplina de Dios. Hebreos 12. Dios al que ama disciplina. Por eso Pablo dice, es increíble, hermanos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, Colosenses 3:7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, le dice a los creyentes en Colosas. Tiempo pasado, cuando los creyentes en Pachuca vivían en ello, ¿verdad? Bueno, en esta iglesia, dice Pablo, Colosenses 3:7. Ahora, nos da otra segunda lista que afecta a las relaciones con los hermanos. Nos da una segunda lista a partir del verso 8, y aquí hay otro imperativo, dice Pablo, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Dice Pablo, y la idea del verbo es, ahora también despójense de estas cosas. ¿Cuál es, Pablo? Ira. Y cuando Pablo habla de ira, está hablando de cólera, hermanos. De una ira como cuando haces una rabieta y me las va a pagar el hermano o la hermana. Está hablando de eso. Dice Pablo, mortifiquen eso también. Ira, está hablando de cólera. Una ira que te mantiene intranquilo. Esa ira que a veces es sin fundamento. Enojo. El enojo y la ira van de la mano. Uno es consecuencia del otro. A veces estás enojado
y decimos, estoy tan enojado que terminé explotando. Bueno, el enojo te llevó a la ira, pues Pablo dice, desecha esto, despójate de esto. ¿Por qué, Pablo? Busca las cosas de arriba. El enojo nos lleva a la ira, ¿no? Incluso a veces en el matrimonio tenemos un enojo y esperamos a que nuestra esposa nos diga algo o viceversa y ahí explotamos, ¿no? En cólera. Pablo dice, desechen eso, desechen eso. Después habla de malicia, Colosenses 3:8, malicia, maldad. Escuchen esto, hermanos, maldad que tú maquinas en tu corazón y en tu mente en contra de otra persona. Dice Pablo, desechen la malicia. Reitero, hermanos, la iglesia es un lugar, Proverbios, en que Dios prueba nuestra vida cristiana. Porque en el mundo, pues podemos decir, soy cristiano y tal vez ahí nadie me ve cómo me comporto, a lo mejor aquí me enojo, aquí tengo ira, soy iracundo, pero no pasa nada porque no son hermanos de la iglesia. Pero la iglesia es donde Dios nos trae para pulirnos, ¿verdad? Para decirnos que tenemos que amar a los hermanos, para no sentir ira en contra de mi hermano, para dejar pasar la ofensa, hermanos, y no albergar este tipo de malicia en contra de otros. Creo que si somos sinceros con nosotros mismos, hemos sentido este tipo de malicia en contra de un hermano o de una hermana. Pero Pablo dice, mortifíquenlo también, mortifiquen esa ira. Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Continuamos ahí en la lista, blasfemia, difamación en contra de otra persona, eso connota aquí, blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca, está hablando de palabras obscenas. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo dice, desechen, despójense de palabras deshonestas, despójense de palabras obscenas. De la abundancia del corazón habla la boca. Capítulo 3, verso 9 dice Pablo, aquí hay otro imperativo. Capítulo 3, verso 9 de Colosenses, estamos en la recta final. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo está diciendo, ya déjense de mentir unos a otros. Pablo está diciendo, ya no se mientan unos a otros. A veces decir la verdad cuesta trabajo o nos acarrea problemas o decimos una mentirita piadosa, ¿verdad? Pero Pablo dice, no se mientan unos a otros. No se mientan unos a otros. Desechando, dice el verso 9, despojado del viejo hombre con sus hechos. La idea es, no se mientan los unos a los otros, no hablen falsedades unos en contra de otros. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando de la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Voy a leer Colosenses 3:9 en la versión NBI. Dejen de mentirse unos a otros, que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. ¿Por qué los creyentes deben dejar la mentira? Porque ahora viven con una nueva humanidad. Porque primera de Corintios 5:17, somos una nueva criatura. Por eso Pablo dice, Colosenses 3:9, dejen la mentira, porque esa mentira era costumbre del viejo hombre, pero ahora ustedes se han puesto su traje nuevo. Supongamos que tienes un traje ya muy arrugado, muy feo, muy sucio, una corbata muy sucia, y te la quitas y la dejas por un lado, y ahora te pones un traje bonito, una corbata bonita. Por eso Pablo dice, déjense de mentir, porque ahora están vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre debido a la unión con Cristo, a que están identificados con Cristo. El Señor no comulga con el pecado, hermanos. Por eso dice, déjense de mentir unos a otros. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué está diciendo Pablo en esta segunda parte del verso 10? ¿A qué se refiere con se va renovando? En conocimiento a imagen de su creador. ¿Recuerdas que en el himno cristológico Colosenses 1:15 al 20, ¿quién enfatizó Pablo que es el creador? Cristo.
Así que la imagen perfecta, dice Colosenses 1:15, de Dios es Cristo. Por eso dice ahora Pablo, y vayamos hasta el Génesis 1:26 y Génesis 2:7. La raza humana fue hecha a imagen ¿de quién? De Dios. Génesis 3, cae en pecado y se distorsiona, ¿verdad? Romanos 5, porque por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la muerte, Adán. Ahora, en el segundo Adán, nosotros cada día estamos siendo recreados a la imagen perfectísima de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese nuevo hombre se va renovando en pleno conocimiento ¿de quién? De nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice en el verso 10, ya deséchense de esas ropas viejas, porque están vestidos del nuevo hombre. Romanos 5:12. Desde entonces éramos esclavos del pecado. Ese hombre viejo, dice Efesios 4:22, era condenado a morir. Ahora el hombre nuevo, recreado en Cristo, es imagen de Dios. Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento, y este conocimiento se alinea ¿con quién? Con el que es el Creador, con el que es el primogénito que también fue mencionado. Este conocimiento del nuevo hombre se va renovando a imagen ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuérdate cuando estudiamos el himno, Colosenses 1:15 al 20, decía yo que el resto de la carta es un comentario a ese himno, pues Colosenses 3 lo es, porque somos renovados cada día a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el primogénito, a los que antes predestinó. Cristo es la imagen perfectísima del nuevo yo y el cristiano debe seguir ese ejemplo. Colosenses 3:10. Y Pablo dice ahora, Colosenses 3:11, esta nueva creación, ya en la iglesia se rompe toda barrera social, toda raza, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Colosenses 3:11, donde no hay griego, ahora eres revestido del nuevo hombre, Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya no hay alguna separación de ricos y pobres, ya hay alguna separación de morenos y blancos, no. Todos somos iguales ¿en quién? En Cristo, porque estamos transformados, somos siendo renovados al pleno conocimiento de nuestro Creador. Así que Pablo nos dice hoy, Colosenses 3, 1 al 4, busquen las cosas de arriba. Colosenses 3, 5 al 11, mortifiquen al viejo hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Padre, te pido perdón si hay algún error. Señor, te pido perdón. Señor, si no he expuesto tu palabra fielmente, ayúdame, Señor, siempre a hacerlo. Padre, te ruego que estas verdades impacten nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Debido a que estamos unidos a Cristo, que estamos identificados con Cristo, Señor, ayúdanos a soportarnos unos a otros, a pasar por alto las ofensas, a amarnos unos a otros. Señor, a pensar en el impacto eterno que puede tener cosas que hagamos en la iglesia, Señor. No en el impacto en la iglesia, Señor, sino en el impacto eterno. El impacto en las almas o en los creyentes que son nuevos. El impacto, Señor, que puede tener a una comunidad. Amado Dios, trae mucho amor a este lugar, amado Dios. Que tu Espíritu nos mueva a amarnos, a querernos, a desechar al viejo hombre, Señor. A que si hemos vivido en cólera, en ira, incluso en fornicación, en malos deseos, en malicia, tú nos perdonas, Señor. Cristo murió por nosotros y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Padre, perdona a los que no te conocen. Si alguien no te conoce aquí en este momento, Padre, ten misericordia y perdónalo. Dale de tu paz, esa paz de la que habla Pablo también aquí en Colosenses. Muéstrale quién es Cristo, Señor. Y Señor, muéstrale por medio de tu Espíritu que tú eres un Dios perdonador, un Dios que ama, un Dios que si bien también eres ira y eres fuego consumidor, eres un Dios misericordioso, Señor. Así que te ruego que si alguien no te conoce, hoy te confiese sus pecados y venga a ti, Señor. Gracias por tu palabra santa, Señor. Tantas cosas que encontramos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga.